Muy bien. El día de hoy, chicos, en nuestra clase de Historia Universal, tenemos que trabajar el tema de los árabes. El tema de los árabes. Ahora, lo primero que tenemos que conocer, obviamente, sobre este tema es saber quiénes son los árabes o a quiénes se les llamaba árabes. En primer lugar, aclaremos algo. El término árabe hace alusión a un pueblo o a una religión. A ver, ¿los árabes vienen a ser un pueblo o una religión? ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Pueblo? Ya, un pueblo, dicen por ahí. ¿Qué más? A ver. A ver. Es un pueblo, entonces. ¿Qué opinan los demás? A ver. Los árabes vienen a ser un pueblo, chicos. Un pueblo, eso significa, profe, que los árabes pueden ser cristianos, sí. Los árabes pueden ser católicos, pueden ser cristianos. Los árabes pueden ser, por ejemplo, evangélicos, ¿no? Pero la mayoría de árabes son musulmanes. Esa es la religión que ellos practican. ¿Mm? Cuando yo te hablo de religión musulmana, ¿me puedes decir cuál es su Dios? ¿No? ¿En qué Dios creen ellos, por ejemplo? A ver, ¿A los dioses griegos? ¿griegos? No, 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 no. Ellos creen en un Dios, en un solo Dios. Ese Dios se conoce con este nombre, Alá. ¿No han escuchado nunca acerca de este pueblo? Bueno, entre el siglo VII y el siglo VIII después de Cristo, los árabes fueron formando, ¿no?, una gran cultura dentro de la Edad Media en Europa. Uh-huh. Inicialmente fue un pueblo asiático que luego se expandió por continentes como África y Europa. Y fue expandiendo también la fe, esta idea, esta creencia en este Dios llamado Alá. Pero vamos a conocer primero dónde se ubicaron los árabes. Para eso tenemos que prestar atención aquí y tengan mucho cuidado. Miren esta zona en el mapa de color verde. Esta zona de color verde se denomina como Arabia o Arabia Saudí. Es el nombre de un país, ¿no? Claro, es el nombre de un país. Es considerado uno de los principales países productores de petróleo, por ejemplo. Ya, chicos, no se olviden activar su cámara, por favor. Cuando se habla, por ejemplo, de los árabes, debemos tomar en cuenta que esta península, porque esto es una península, chicos, es una porción del continente asiático que se adentra en el mar. A esto se le conoce como península arábiga. Tenemos que recordar que la península arábiga, ¿m? Tenemos que recordar que la península es un territorio, ¿m? Es un territorio principal donde se desarrollaron ellos. Aquí hay tres países. Está Arabia Saudí, está el territorio de Omán y está el territorio de Yemen. Ahora, la pregunta sería, hay que conocer un poquito acerca de esto. Este territorio, chicos, es apto para practicar ¿qué actividad? ¿Cómo es esta zona? ¿Es una zona montañosa? ¿Es una zona de valles? ¿Es una zona, ¿no? ¿Qué tipo de relieve viene teniendo aquí en territorio de la península arábiga? Veamos. Para eso debemos conocer cuál es la base económica de este pueblo. Si nosotros hablamos de la economía de los árabes, podemos decir lo siguiente, ¿no? La principal actividad económica no viene a ser la agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura tuvo un desarrollo limitado. ¿Qué significa esto de desarrollo limitado? Es decir, que habían pocas zonas, ya no se vayan a olvidar de esto. Es decir, existían aquí pocas zonas agrícolas. La aridez del suelo, sí, la aridez. ¿Qué significa aridez, chicos? A ver, ¿qué significa aridez? Un territorio Eco. árido, muy bien, excelente, Jefferson. Un territorio árido es un territorio seco, muy bien. Por ejemplo, los desiertos vienen a ser territorios, ¿no?, eh, áridos, ¿no? Una de la península arábiga es un territorio sumamente árido. ¿Qué significa? Aquí hay una gran cantidad de desiertos.
Ujú. Hay una zona que se llama Hijaz, es esta zona de aquí. Miren, voy a pintarlo con otro color en el mapa. Esta zona de aquí, esta zona llamada Yihad, es un territorio muy fértil. Eso sí es una zona apta para la agricultura, por ejemplo. Y la zona llamada Hijaz se ubica justamente al costado de este gran, el Mar Rojo. No te vayas a olvidar, aquí está el Mar Rojo. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que hay otras zonas agrícolas, como por ejemplo el territorio de Yemen. Yemen, toda esta zona de aquí, en el sur, también es una zona agrícola. Y bueno, en medio del desierto hay pequeños oasis. ¿Pequeños qué, profe? Oasis. ¿Saben lo que vienen a ser los oasis, verdad, chicos? A ver, vamos a imaginar que por aquí de repente existen oasis. ¿Qué son los oasis? A ver, ¿qué son los oasis? A ver, piensen un poquito. Está muy bien. Vamos a dibujar por aquí un Es un oasis. paisaje aislado del desierto, Ya, pero ¿y por qué se caracteriza? por el agua y la vegetación. Muy bien, excelente. Bien, bien, claro, ese es un oasis. Un oasis es un territorio, ¿no? Donde hay vegetación, hay abundante vegetación y hay agua, hay una laguna. Justamente eso viene a ser un oasis. Una laguna ubicada en medio del desierto rodeado de vegetación. En la zona de la península arábiga hay varios territorios de oasis. Cerca a un oasis, ¿no? O en la zona de los oasis, se puede por parte del pueblo árabe la agricultura. Profe, entonces me doy cuenta de que para los árabes la agricultura es bastante difícil, ¿sí? Es muy difícil de practicar la agricultura para ellos. Ahora, por eso es que la agricultura no fue la actividad principal. Profe, entonces, ¿cuál fue la actividad principal? El comercio, chicos. Los árabes fueron un pueblo principalmente de comerciantes. Ellos, con su comercio, van a lograr esto, van a unir estas dos zonas, Oriente y Occidente. Ellos van a ser prácticamente la sociedad que termine uniendo comercialmente la zona de Occidente, o sea, Europa, y la zona de Oriente. Profe, ¿Oriente qué es? Oriente es territorio asiático, chicos, ¿me entiendes? ¿Qué pueblo termina uniendo con su comercio tanto Asia como Europa en la Edad Media? Los árabes. Ya, importante tomar en cuenta esto. Incluso grandes inventos, por ejemplo, desarrollados en lejano Oriente como China, van a ser llevados a Europa después, en el siglo XV. Profe, estamos hablando de qué inventos, por ejemplo. Eh, por ejemplo, chicos, de repente ustedes conocen la brújula, la pólvora. Esos inventos fueron creados en la antigua China. ¿Y sabes quiénes se encargaron de llevar esos inventos hacia la zona de Europa? Pues los árabes, pues. Fueron los árabes. Entonces, por eso son importantes, ¿no? Porque practican un comercio conectando estos dos continentes, lo que viene a ser Occidente, o sea, Europa, y lo que viene a ser Oriente, o sea, Asia. No te vayas a olvidar de esto. Ujú. Por eso es que los árabes van a desarrollar el comercio en base a qué? En base a grandes caravanas. ¿Caravanas, profe? Sí. Las caravanas árabes eran más o menos esto, miren. Miren en el mapa, apareció un personaje montado a camello, ¿verdad? Así era, un grupo de comerciantes a camello. Ellos eran principalmente los comerciantes terrestres. Aunque recuerden que el comercio también podía ser practicado de esta forma. Miren esta imagen. ¿Qué nos damos cuenta? ¿De qué nos damos cuenta en esa imagen, chicos? A ver, a ver, a ver. Que ellos también practicaban qué cosa? Que ellos también practicaban un comercio de tipo marítimo. Eran comerciantes marítimos también. Ujú. Grandes navegantes, no te vayas a olvidar. Sobre todo utilizaban este mar, el mar Rojo, aquí este mar, y el Océano Índico para el desarrollo de su comercio, no se olviden.
Ahora, recuerda que además de practicar de practicar el comercio y la agricultura, ellos también se dedicaron a la crianza de animales. Sí, en el desierto ellos criaban ciertos animales. Por ejemplo, a ver, piensa un poquito y dime, ¿qué desiertos crees tú que eran comercializados en ese lugar? A ver, piensa un poquito y dímelo, a ver, piensa un poco. A ver. ¿Qué tipo de animales eran criados por ellos? A ver, piensa un poquito. Por ejemplo, ellos criaban ovinos. Cuando yo te hablo ganado ovino, ¿a qué me estoy refiriendo, muchachos? Ganado ovino. Ovino. ¿A qué me refiero? Muy bien, por aquí me dice Marcalaya, me dice, profe, camellos, sí. Ellos criaban camellos, claro que sí. Criaban camellos. Mm. Pero cuando yo te digo ganado ovino, ¿a qué me refiero? ¿Qué es el ganado ovino? ¿Alguno de ustedes conoce? ¿A qué se llama ganado ovino? A ver. Piensa un poquito y dímelo. A ver, ¿a qué se llama ganado ovino? A las ovejas. Muy bien, Panky, muy bien, Ruth, claro, Jimena. Ovejas y carneros, ese ganado ovino. Ellos también criaban ganado, ¿no? Por ejemplo, caprines, cabras y chivos. A eso se dedicaban, a la crianza de cabras y chivos, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Muy importante tomar en cuenta esto. Bastante importante, muchachos. Sigamos. Por ejemplo, podemos nosotros hablar de lo siguiente. La sociedad, recuerden que los árabes conformaron una sociedad patriarcal, demasiado patriarcal. ¿Qué significa ese término patriarcal? Significa que el varón en la sociedad árabe tenía mayor presencia, tenía mayores derechos que las mujeres. No te vayas a olvidar. A eso se le significa gobierno o sociedad patriarcal. Y eso lo podemos entender hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el pueblo árabe se permite la práctica de la llamada poliginia. Pregunta, ¿qué cosa es la poliginia? Aquí se llama poliginia. A ver. La poliginia o también llamada poligamia es aquella característica, chicos, en el cual un varón puede tener más de una esposa. Eso viene a ser la poliginia o la poligamia. ¿Ya? No se olviden de esto, por favor. La idea de que un varón puede llegar a tener más de una esposa. Hasta el día de hoy, los árabes pueden tener esa característica, chicos. Claro, los árabes pueden, por ejemplo, poseer más de una esposa, los varones. Pero una mujer también puede tener más de un esposo. No, eso no existe. Por eso te digo justamente que el varón no tenía mayor cantidad de derechos que una mujer. Por eso hablamos de eso. Pero que no se te olvide este punto, por favor. Sigamos. Mira por aquí. Aquí vemos, por ejemplo, un grupo de beduinos. Los beduinos, sí, estos son los comerciantes típicos que llevaban sus camellos, iban con sus tiendas en caravanas por medio del desierto. A esto se les conoce como beduinos, no te vayas a olvidar. Y bueno, hablando un poco más, por ejemplo, ¿no? Sobre los árabes, podemos decir lo siguiente. Si hablamos de la evolución histórica de los árabes, chicos, podemos ver este cuadro. Podemos apreciar en este cuadro, por ejemplo, nosotros lo siguiente. Que inicialmente los árabes vivieron un periodo en el cual se le llama periodo preislámico. Pregunta, si al periodo le llamo preislámico, ¿qué significa este término? ¿Antes de qué? Preislámico, chicos, ¿qué significa antes de qué? Antes del Islam. No te vayas a olvidar, antes de la religión islámica. ¿Sí? Preislámica no significa eso, justamente. Un periodo anterior o previo,
un periodo anterior o previo a la elaboración de una cerámica. ¿Sí? ¿Seguro? No, chicos. Eso sería precerámico. Aquí dice preislámico. ¿Qué cosa significa este término Islam? A ver, ¿alguno de ustedes ha escuchado alguna vez este término? Islam, ¿qué significa? Nada, nada, absolutamente nada. Bueno, déjame contarte, el Islam es una de las religiones más practicadas en el mundo. Sí, es una de las religiones más practicadas en el mundo, el Islam. Muy bien, Jimena, es una religión monoteísta, claro. Y justamente yo les había dicho ya, ¿no? Yo ya les había dicho cuál era la religión, ¿verdad? O cuál era el Dios, el único Dios al que adoraban las personas de esta religión, ¿verdad? A ver, dímelo, dímelo. ¿A quiénes? ¿A quiénes adoraban? Vamos, dímelo. ¿A qué Dios? Al Dios Alá, pues chicos. Entonces, vamos a ver cómo va apareciendo el Islam para este pueblo, porque en un comienzo los árabes, ellos no creían obviamente, por ejemplo, eh, ellos no creían en Alá, ellos no eran, ¿no?, musulmanes. Profe, ¿qué significa musulmán? Musulmán significa aquella persona que cree. Ujú. Aquella persona que, por ejemplo, rinde culto a Alá. Ujú. Entonces, en un comienzo, los árabes, por ejemplo, eran politeístas. Habían tribus, varias tribus árabes. Habían varias tribus árabes, chicos. Estas tribus se encontraban, por ejemplo, dispersas. ¿Profe, dispersas? Sí. Las tribus árabes se encontraban dispersas, alejadas. Una de las cosas que debemos, por ejemplo, tomar en cuenta en ese contexto, una de las cosas que debemos tomar en cuenta en este contexto, muchachos, es lo siguiente, que cada tribu, que era cada gran familia árabe, tenía un dios. ¿Profe, un dios? Sí. E incluso adoraban, sí, adoraban a distintos dioses, chicos, pero aquí debemos tomar en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, creían o adoraban a distintos dioses, rendían culto a distintos dioses, cada tribu tenía su propio dios y lo representaban en un ídolo de yeso. O sea, los dioses tenían una forma y eran representados en ídolos de yeso. A pesar de eso, muchachos, a pesar de esto, nos recuerda aquí algo muy importante. Cada tribu era enemiga de otra, no estaban unidos. Es más, las tribus se enfrentaban constantemente. Pregunta, ¿por qué estas tribus o grandes familias árabes en un comienzo se enfrentaban? A ver, ¿por qué se enfrentaban entre sí, muchachos? Piensa un poquito. A ver, ¿por qué se enfrentaban entre sí? A ver, piensa, por favor. ¿Por qué crees que se enfrentaban? Por territorios agrícolas, chicos. Como las zonas agrícolas en la península arábiga eran pequeñas zonas, estos tribus se enfrentaban constantemente por ver quién domina o quién se aprovecha de estas zonas agrícolas. Además, recuerda que también se enfrentaban por el control de qué. Se enfrentaban también por el control de zonas comerciales, zonas estratégicas para desarrollar el comercio. Los conflictos se daban de forma constante, prácticamente todo el año, pero había 3 meses al año donde no existían conflictos. Por 3 meses al año, las tribus árabes realizaban una especie de tregua, una especie de pacto. Sí, esos 3 meses, las tribus tenían que ir a este lugar, a un templo llamado así, Kaaba. La Kaaba, sí, la Kaaba se ubica en una ciudad de Arabia Saudí llamada la Meca. Por cierto, la Meca es la ciudad más sagrada en la actualidad, la principal ciudad del Islam. A ver, profe Notito, ¿y qué cosa había en ese templo llamado la Kaaba? Bueno, quiero que veas esto mejor por tus propios ojos.
Esto viene a ser, este viene a ser la ciudad de la Meca. Y este cuadradito que ves aquí en forma de cubo negro con blanco, esto se llama Kaaba. Esto se llama Kaaba. ¿Ya? Esta es la Kaaba. Pero miren, aquí se está agrandando la imagen para que puedas ver. Hay una parte de la Kaaba, hay un lugar en la Kaaba, ustedes pueden verlo aquí, donde vemos este pequeño orificio y aquí se encuentra el meteorito negro. Es un meteorito negro, ¿no? Una piedra negra que se llama la piedra de la Kaaba, que en verdad es un meteorito. Hace mucho tiempo atrás cae este meteorito, ¿no? Y los árabes le dan a esto propiedades curativas. Propiedades curativas, sí, le dan propiedades curativas, chicos. Por ejemplo, ¿no? Para ellos, por ejemplo, ¿ah? Para ellos, eh, hay que recordar esto, es importante. Para ellos, por ejemplo, hablar de la llamada Kaaba, de esta piedra negra, hablar de la Kaaba o de esta piedra negra, es hablar, es hablar de una piedra sagrada que tenía capacidad, por ejemplo, de curar cualquier mal. ¿De cualquier mal, profe? Sí, cualquier tipo de mal. No te vayas a olvidar de esto. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. Debemos también tomar en cuenta que dentro de estas tribus, dentro de todas las tribus que hemos visto, aparece una. Aparece la tribu de Mahoma. De repente tú en algún momento has escuchado hablar de Mahoma. Tal vez, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. ¿Has escuchado alguna vez hablar de Mahoma o no? Nunca. Muy bien, nunca has escuchado hablar de Mahoma. Muy bien, miren. Mahoma es el profeta de la religión islámica. Pero Mahoma era simplemente un comerciante. Mahoma había nacido en la Meca, era un comerciante, un beduino. Había perdido, por ejemplo, y recuerden, había perdido a su padre y a su madre desde muy temprana edad. Junto a su tío se había formado como comerciante. ¿Sí? Su tío lo había adiestrado en el comercio. Gracias a su tío y al comercio que ellos practicaban, pudo viajar por distintos lugares de Asia y de Europa. Conoció varios pueblos y se dio cuenta de que la mayoría de los pueblos que tenían religiones monoteístas, el judaísmo o el cristianismo, esos pueblos que tenían una religión monoteísta, o sea, que adoraban a un solo Dios, estaban unidos, eran un pueblo unido políticamente. Pero se daba cuenta que también su pueblo, el pueblo de los árabes, no estaba unido. Las tribus estaban totalmente divididas y cada tribu terminaba rindiendo culto a un dios distinto. Ya no te vayas a olvidar de eso. Ahora, por otro lado, debemos también señalar que Mahoma en ese tiempo planeó lo siguiente. Mahoma termina planeando, ¿no?, crear una religión monoteísta que sirva para unir a las tribus árabes. Entonces, ese es el objetivo. Si eso te pregunta en el examen, tú tienes que marcar eso, por favor. ¿Cuál es el objetivo para Mahoma de crear el Islam? El objetivo es unificar a las tribus árabes. Unificar políticamente a las tribus árabes. ¿Por qué, profe? Porque para Mahoma, si los pueblos o las tribus adoraban un solo Dios, entonces se podían unificar. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Pero ¿y para qué quería unir a las tribus? Para formar un estado o un imperio fuerte económica y militarmente. Un estado que, por ejemplo, desarrolle una gran actividad comercial, ¿no? Y que no pueda ser invadido o conquistado fácilmente por otro gran imperio. Esa es la idea de Mahoma. Esa es la idea de Mahoma. Cierto día, ¿no? Bueno, déjame decirte que Mahoma tuvo la tarea de crear toda esta religión. Pero crear una religión debe ser difícil, ¿sí? Toma tiempo. El hecho de que Mahoma cree esta religión involucraba algo. Involucraba que Mahoma, por ejemplo,
no tendría tiempo, ¿no? Por ejemplo, para trabajar, porque si él trabajaba, no podía crear las bases de esta religión. Si él creó esta religión, significa que hubo un buen tiempo, buenos años que él no trabajó. Él no trabajó gracias a que se casó con una viuda adinerada llamada Kadija. Esta mujer llamada Kadija, chicos, esta mujer llamada Kadija eh, va a mantener a Mahoma por varios años. Cierto día Mahoma va a aparecer, ¿no?, junto a su familia planteando lo siguiente. Quiero que observes. Mira esta imagen. ¿Sí? Ahí está Mahoma, miren. Ahí está Mahoma, sentado, ¿no? Y un arcángel se le presenta a él. Es el arcángel Gabriel. Para los que conocen un poco acerca de la religión cristiana, el arcángel Gabriel no es el mismo ángel que se le presentó a la Virgen María para anunciar que ella va a ser la madre de Jesús. Sí, pues, sí. Profe, ¿por qué el mismo ángel? Te dije que Mahoma conoció bastante del cristianismo y del judaísmo. Por lo tanto, el Islam tiene influencia de estas religiones. Por eso se toma al arcángel Gabriel. Y bueno, Mahoma le va a decir a su familia, le va a decir a su familia lo siguiente. El arcángel Gabriel me ha visitado y me ha anunciado que he sido elegido por el único Dios verdadero, Alá, para ser su profeta. Yo seré el profeta de la religión islámica que adora al único Dios, Alá. El arcángel me ha revelado las enseñanzas, las bases del Islam. Y Mahoma enseñó el Islam a su familia, a su esposa Khadija, a su hija Fátima, por ejemplo, y a sus familiares cercanos y amigos. Es así como la tribu de Mahoma ahora rendiría culto a Alá. Una de las cosas que debes saber es que, por ejemplo, chicos, ¿no? Está prohibido en esa religión representar la imagen de Alá y la imagen también de Mahoma. Es más, está prohibido la representación de cualquier imagen humana. No puedes hacer tú un dibujo de un ser humano, ¿no? No puedes representar a un ser humano, ¿ya? No puedes representar tampoco animales. Así es, ¿ya? Esa es una de las ideas claves del Islam. Mahoma le decía a las tribus, ¿no?, a su familia, Alá no es, Alá no es materia, Alá es espíritu. Por lo tanto, por lo tanto, ustedes deben, ¿no?, de aprender a adorar a Alá bajo ninguna representación. Por eso es que la tribu de Mahoma no tenía un ídolo sobre Alá. Y llegó el momento clave, el momento en el cual las tribus árabes se reunirían en esta ciudad sagrada. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa ciudad sagrada, la principal ciudad sagrada de los árabes? Yo les había dicho hace unos instantes. A ver quién ha estado atento ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién ha estado La atento? Meca. Meca. La Meca. La Meca, muy bien, la Meca, muy bien, Martaya. Claro, fueron a la Meca, fueron al templo de la Kaaba. Todas las tribus llevaban el ídolo de sus dioses y Mahoma no llevaba ningún ídolo. Llegó un momento en el cual Mahoma se puso de pie delante de todos los líderes religiosos e hizo esto. Miren, comenzó a llevar una prédica en honor a Alá. Comenzó a predicar el Islam. Le dijo, el arcángel Gabriel se me ha presentado a mí, me ha anunciado que soy el elegido para dirigir la religión islámica. Yo soy el profeta de Alá. Alá es el único Dios verdadero. Debemos dejar nuestro culto politeísta y adorar a un solo Dios, que es Alá. Las tribus que dijeron, oye Mahoma, ¿tú estás loco? ¿Cómo que dejar el culto a nuestros dioses? Además, ¿cuál es la forma de Alá? Mahoma decía, no, Alá es espíritu, más no materia, no se puede representar. Y las tribus no aceptaron esto. Es más, vieron a Mahoma como una especie de revolucionario, algún personaje que quería quitarles incluso su fe. ¿Y sabes qué hicieron? Una familia llamada los Coreichitas, que está, miren, una familia encargada de proteger la Kaaba, ¿no?, la piedra de la Kaaba y del templo de la Kaaba,
amenazó a Mahoma con asesinarlo. ¿Y Mahoma qué tuvo que hacer, profe? Tuvo que huir, tuvo que escapar, chicos. ¿De dónde escapó? Él huye de la ciudad de Meca a la ciudad de Yatrib. Yatrib actualmente recibe este nombre, Medina. A esa huida se le conoce como égira, aunque para algunos el término égira no significa huida, sino migración. Aquí está. Tenemos en este mapa, miren, como aquí tenemos miren, miren, miren. Este es el punto de destino. La Kaaba, la Meca. ¿De la Meca a dónde huye? Hasta Medina. ¿Sabe lo que significa Medina? Medina significa la ciudad del profeta. Medina significa la ciudad del profeta. ¿Ah? La ciudad del profeta, sí, la ciudad del profeta. Así es. Bueno, tenemos también por aquí otro punto que es sumamente importante. Profe, ¿qué punto? Esto, miren. El periodo islámico. Periodo islámico, sí, periodo islámico, muchachos. Aquí debemos entender nosotros o debemos conocer lo siguiente. Mira, aquí debemos conocer nosotros lo siguiente. Mahoma, por ejemplo, después de algunos años de haber huido a la ciudad de Medina, Mahoma había logrado difundir la religión islámica en la población árabe de Medina. ¿Qué, profe? O sea, las personas de Medina habían aceptado la fe islámica, el culto a Alá y todo eso. Sí. Después de 8 años, Mahoma vuelve a la Meca. Pero ahí lo van a perseguir. Esas personas no quieren aceptar la religión islámica. Sí, muchachos. Sí. Muy cierto. Muy cierto. Pero, ¿sabes? Mahoma no iba a ir solo a predicar. Mahoma iba junto a un ejército de 10.000 soldados. Todos estos militares estaban conversos. Todos estos militares estaban conversos, o sea, convertidos al Islam. Imagínate. Profe, eso significa que al final Mahoma establece la religión islámica por la fuerza. Sí. Para Mahoma va a existir algo que se llama la yihad. Atentos. Profe, ¿qué cosa es la yihad? Mahoma va a decir, tenemos que acabar con todos aquellos infieles. ¿No? ¿Infieles? O sea, todas aquellas personas que no creen en Alá deben ser eliminadas. Es la yihad. Es una especie de guerra santa, es una guerra sagrada. Mahoma con esto justificaba la eliminación de aquellas personas, que no practicasen el Islam como religión. Así fue como Mahoma, por la fuerza, con el poder de los ejércitos, logró establecer, ¿no?, las bases de esta religión islámica. No te olvides de esto, por favor, sumamente importante. Sigamos avanzando, muchachos. Miren, por aquí. Y ahora tenemos que hablar de esto. Profe, ¿qué es esto? La expansión árabe, chicos. La expansión árabe, sí, debemos conocer más sobre la expansión de los árabes. A ver, Mahoma había logrado establecer el Islam por la fuerza en la ciudad de la Meca, con apoyo de estos ejércitos, de estos soldados convertidos a la fe islámica. Mahoma vivió mucho tiempo en la ciudad de Medina, hasta su muerte. Mahoma nace en Meca y muere en Medina. Cuentan los árabes cuentan lo siguiente, de que cuando Mahoma muere, el alma de Mahoma, miren, escuchen bien esto, el alma de Mahoma se traslada desde la ciudad de Medina a la ciudad de Jerusalén. Profe, espera un ratito. ¿Qué? Sí, Mahoma muere en la ciudad de Medina, pero su alma se teletransporta, teletransporta hasta la ciudad de Jerusalén. Mahoma se posó en una roca y desde esta roca en Jerusalén su alma ascendió a los cielos donde está Alá. Por eso es que Jerusalén es una ciudad sagrada también para los musulmanes. ¿Entienden? Es una forma de justificar lo sagrado que es esta ciudad. Ahora, una vez muerto Mahoma, se debería elegir quién iba a ser su sucesor. Por cierto, a los sucesores de Mahoma se le va a dar este nombre, miren. Así se le va a llamar, califa.
Y califato significa imperio, es un imperio musulmán. Se formó el primer califato, el califato ortodoxo, o llamado también califato perfecto. Pregunta, ¿por qué se le llama califato ortodoxo o perfecto? Porque está conformado por todas aquellas personas que formaban parte de la familia de Mahoma o que eran cercanas a Mahoma, que lo habían conocido en vida. Por eso se le llama califato perfecto o también llamado califato ortodoxo. ¿Ya? Cuidado con esto. Ahora, cuidado con esto, miren. La capital de este califato fue la ciudad de Medina. Recuerden, Medina, ubicada en Arabia Saudí, fue la ciudad, la primera ciudad que aceptó la religión islámica y fue justamente esta en la ciudad donde Mahoma terminó estableciendo por primera vez el Islam. El primer califa fue Abu Bakr, que era una especie de discípulo o seguidor de Mahoma. Después de la muerte de Abu Bakr, fue el primer califa, asumió el cargo de califa Omar. Con Omar se inicia, chicos, una gran expansión musulmana. Veamos, si se aplica la yihad, ya sabes qué es, ¿no? La guerra santa, estar dispuesto a matar, ¿no? Y acabar con todas aquellas personas que no adoraban a Alá, esa es la guerra santa. Se logró la conquista de territorios como Palestina. ¿Pero qué es Palestina? Vamos a pintar, ¿ya? Vamos a pintar. Esto es Palestina. Siria, que es esta zona de aquí, Siria. Mesopotamia, aquí está, miren. La zona de Persia, toda esta zona de aquí. Y también la zona de Egipto. O sea, prácticamente todos los territorios que están de color naranja, chicos, ahora fueron conquistados por los árabes. Profe, se está expandiendo el imperio árabe, el califato ortodoxo ha conquistado territorios. Sí, muchachos. Tras la muerte del califa Omar, asume el gobierno Uthman. Uthman, sí, durante su gobierno se termina, por ejemplo, redactando el Corán, muchachos. Sí, durante este tiempo se redacta el Corán. A ver, atentos. ¿Alguien sabe lo que es el Corán? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguien ha escuchado? A ver, comente, mencione si has escuchado acerca del Corán. ¿Sabes algo? ¿Alguna vez has escuchado? Ujú. A ver, Marcalaya no sabe nada, dice. Muy bien, nunca he escuchado, profe. Ujú. A ver, ¿alguien sabe qué es el Corán? ¿Nadie? Muy bien, chicos. No se preocupen, va a haber otras oportunidades de aprovechar los 20, obviamente. Ujú. El Corán es un libro sagrado, es un texto sagrado, por ejemplo. Para los árabes ese es un libro sagrado. Claro, claro, Mite, muy bien. Ujú. Y en todo el libro llamado Corán se encuentran las enseñanzas del Islam, aquellas enseñanzas que Mahoma recibió de Alá a través del arcángel Gabriel. Cuando el arcángel lo visita, el arcángel le lleva todas estas enseñanzas. Corán significa recitación, por si acaso, por si acaso. Y bueno, la versión oficial del Corán, la primera versión oficial, se redacta durante el gobierno del califa Uthman. Tras la muerte de Uthman, ocurre un golpe de Estado. ¿Pues un golpe de Estado? Sí, una secta militar, un grupo de militares árabes, dan un golpe de Estado y establecen en el cargo de califa a Ali. Ali, profe, ¿quién es Ali? Ali no era otra cosa que el primo y el yerno de Mahoma. Es una persona que había formado parte de su familia, sí, era la esposa, era el esposo, por ejemplo, de Fátima. Fátima, la hija de Mahoma, era su esposa. Pero a Ali no la habían elegido por voto. Ali había sido establecido en el poder como emperador, imagínate. Profe, supongo que eso no es válido. Sí, eso no era válido, pues, chicos. Eso no podía ser válido. Así es. Eso no podía ser considerado válido. Es por eso, muchachos, que hubo mucha oposición. Hubo un grupo de personas, musulmanes, árabes, que apoyaban a Ali como gobernante y habían otros que también se encargaban de que de ser la oposición. Al final, su gobierno termina rápidamente, Ali termina siendo asesinado por sus enemigos. A raíz de su muerte, los árabes se dividen, se produce el cisma árabe. Profe, ¿qué cosa es el cisma? El cisma no es otra cosa, chicos, que la división de los árabes. Se dividen en dos grupos, chiitas,
y sunitas. No se olviden, ¿ah? Los chiitas y los sunitas. Los chiitas son radicales, son extremistas, son la minoría en el mundo en la actualidad. Y la mayoría de árabes en el mundo son sunitas. ¿Qué significa esto de sunitas, profesor? Significa moderados. Son moderados. Ellos, por ejemplo, no, si tú eres católico, ellos no van a querer acabar contigo, ¿no? Ellos pueden convivir con otras religiones, por ejemplo, son más tolerantes. En cambio, los chiitas son extremistas. Los chiitas practican la yihad, chicos, o sea, buscan acabar con todo aquel que no practique la fe islámica. Eso es la diferencia. Ahora, el problema viene con la muerte de Ali. La pregunta es, ¿quién asumiría el gobierno de los árabes? Ahí es donde se termina estableciendo otra familia en el poder. Otra familia, sí, la familia Omeya. Aquí estamos, muchachos. Califato Omeya. El califato Omeya abarca del año 661 hasta el 750 después de Cristo. Durante este califato, durante este imperio, los árabes tuvieron como ciudad capital a Damasco. Damasco, para los que no conocen, es la actual capital de Siria. Miren, Muawiyah termina siendo el primer califa de esta familia Omeya. Lo que tienes que acordarte para el examen es que durante el gobierno de la familia Omeya, durante el califato Omeya, los árabes lograrían la máxima expansión de su imperio. No te olvides, lograrían conquistar desde el territorio de España, desde España, por aquí miren, España por el oeste, aquí está España, chicos, hasta este territorio de aquí, la India, el norte de la India. Miren todas las zonas que conquistaron ellos. Lo voy a pintar de color amarillo, ¿no? Está de color amarillo, por cierto, ya. Miren, conquistan toda esta zona, la India, conquistan todos los restantes del norte de África, luego pasan a ocupar Europa, invadiendo lo que es Portugal y España actualmente. Así es. Pero su conquista de Europa, la conquista de España no fue fácil, chicos. Para que los árabes omeyas puedan conquistar España, tuvieron que vencer a los visigodos. Profe, no sé si ustedes se acuerdan de los visigodos, chicos. Hablamos hace varias semanas atrás, hace 2 semanas atrás, sobre justamente, o bueno, la semana pasada creo, hablamos sobre las invasiones bárbaras. Uno de los tantos pueblos bárbaros que habían invadido la zona de Europa Occidental eran los visigodos. Ellos se habían establecido en lo que hoy es España. Entonces, los árabes, para poder arrebatarle a los visigodos el control de España, tuvieron que derrotarlos. Miren, en el 711 después de Cristo, los musulmanes, al mando de Tariq, así se llamó el líder militar de los árabes, Tariq, derrotaron al rey cristiano Don Rodrigo, ¿sí? Un rey visigodo en la batalla de Guadalete, chicos, en la batalla de Guadalete. Esta batalla pasó a la historia, la batalla en la cual, ¿no?, los árabes derrotan a los cristianos, a Don Rodrigo, y terminan tomando el control de la ciudad, o mejor dicho, de los territorios de la península ibérica. Por ejemplo, aquí fundaron algunas ciudades. Por ejemplo, ¿qué ciudades? Por ejemplo, fundaron la ciudad de Córdoba, fundaron también la ciudad de Sevilla, hay que decirlo. Fundaron ciudades como Córdoba, Sevilla y Cádiz. Vamos a poner por aquí los nombres de esas ciudades españolas. La ciudad de Córdoba, la ciudad de Sevilla y la ciudad de Cádiz, por ejemplo. ¿Ya? Importante tomar en cuenta esto. Muy, 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 muy importante. ¿Ya? No se vayan a olvidar de esto. Ahora, por otro lado, quiero que ustedes recuerden lo siguiente. Los musulmanes no acabaron con los cristianos que estaban en España. No acabaron con ellos. Los respetaron. Es más, los árabes llamaron a esa población cristiana así, mozárabe. Y también, recuerden, respetaron a los judíos. Pero los árabes omeyas, chicos, van a buscar expandirse, van a querer conquistar más territorios de Europa. Así que van a enviar expediciones militares. Veamos por aquí en este mapa.
En este mapa podemos ver nosotros, ¿no? Con flechitas, como en la flechita de color verde en el mapa, vamos a acercar, la flechita de color verde en el mapa me está mostrando qué cosa, la expansión de los árabes omeyas, la flecha de color verde. Miren, conquistaron toda esta zona de África, conquistaron lo que hoy es España, fundaron ciudades como Sevilla, Granada, Córdoba, ¿no? Cádiz, no te olvides. Toledo ya existía esa ciudad antes. Y trataron de conquistar el territorio de los francos. Miren, miren esta flecha. Se dirige al norte, ¿verdad? Hacia una ciudad. ¿Sabes cómo se llama la ciudad? La ciudad de Poitiers. Poitiers, sí, un nombre que no debes olvidarte. Poitiers. En ese lugar, el reino franco, un pueblo bárbaro que se había establecido ahí, se enfrentó a los árabes en la batalla de Poitiers. Profe, ¿qué pasó? Los francos, al mando de Carlos Martel, así se va a llamar el líder franco, lograron derrotar a los árabes. ¿Sí? Lograron derrotar a los árabes y apoderarse, por ejemplo, ¿no? Eh, de un gran botín de los árabes. Prácticamente los árabes tuvieron que regresar a la zona de España. Entonces los árabes no pudieron conquistar territorio franco, fueron derrotados en la batalla de Poitiers, no te olvides, incluso su líder militar, aquí está, el Wali de Andaluz, o Al-Andalus, Gafiki, Al-Bafiki, termina siendo derrotado en esta batalla de Poitiers. Es así como los árabes no pudieron conquistar la zona de Francia ni tampoco expandir el Islam. Por eso, si por ahí en un examen de repente les viene, ¿por qué es importante la batalla de Poitiers? Que también es llamado de otra manera, por cierto, también se le llama batalla de Tours. Es importante porque en esta batalla se detiene, los francos cristianos detienen la expansión del Islam, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Importante tomar en cuenta eso. Sigamos avanzando. Después, ¿qué pasó con los omeyas, profesor? Bueno, los omeyas serían asesinados. Otra familia asumiría el mando de los árabes, la familia abásida. Aquí está, miren. Este es el llamado califato abásida. Los abásidas se establecerían como ciudad capital de su imperio, la ciudad de Bagdad. Abu Abbas terminó siendo el asesino de los omeyas. Comenzaron con fuerza, con apoyo de los ejércitos, muchachos, con apoyo de los ejércitos. Los árabes, por ejemplo, terminaron, los árabes de esta familia abásida acabaron con los omeyas. ¿Todos fueron asesinados, profesor? No, no todos. Uno sobrevivió. Aquí está su nombre, mira. Abderramán I. ¿Qué? Sí, Abderramán I terminó siendo el único sobreviviente de los llamados omeyas. ¿Sabes a dónde se escapó? Se escapó a la zona de España, aquí, formando un emirato. Un emirato, para que me entiendas, es un territorio árabe independiente, ¿ya? Un territorio árabe independiente, ¿ya? Importante tomar en cuenta esto, por favor. Muy, muy, muy importante. Ahora, por ejemplo, es importante también señalarte que durante el gobierno de los llamados califas abásidas, los árabes lograron un gran comercio, desarrollaron un gran comercio. Su apogeo comercial y también su apogeo cultural se vivió durante este tiempo, hay que decirlo. Se vivió durante este tiempo. Y bueno, recuerden que al final incluso los árabes sometieron a este pueblo, a los turcos. Sí, los turcos fueron esclavos de los árabes por mucho tiempo. ¿Esclavos, profe? Sí, fueron esclavos. Y los turcos fueron aprendiendo la misma religión de los árabes, el Islam. Por eso es que los turcos rinden culto en su mayoría, la mayoría de turcos, chicos, practican la religión islámica, por lo tanto creen en qué Dios. A ver, dime, ¿en qué Dios cree la población turca en la actualidad? Al igual que la mayoría de árabes, la mayoría de turcos creen en Alá. Pues. Muy bien, Jimena. Muy bien, Sánchez. Excelente. Pero los turcos después de un tiempo se rebelaron contra los árabes. ¿Sí? Se rebelaron, profe. Sí, se terminaron rebelando. Y acabaron con el califato abásida.
Por cierto, este califato en los últimos años, en sus últimos años de existencia, terminó dividiéndose, profe, sí, y así nació en la zona de España el llamado Califato de Córdoba, o también llamado el Al-Ándalus, no te vayas a olvidar, ¿no? El Califato de Córdoba o el llamado también Califato de Al-Ándalus, no te vayas a olvidar de esto, importante. Y bueno, en los últimos siglos, ya estamos hablando del siglo X, en el año 909, se terminó formando en Egipto el Califato Fatimí, no te vayas a olvidar, que tuvo como ciudad capital el Cairo, pero eso ya es un pequeño califato que se ubicó en África, en la zona norte de África. Conclusión, chicos, ¿qué significa? Tras la muerte de Mahoma, se formaron varios califatos, varios imperios musulmanes, y los árabes empezaron a expandirse y empezaron a difundir la religión que ellos habían creado, no te olvides. Ahora, no solamente es importante conocer la historia de los árabes, también tenemos que centrarnos en esto. Miren, por aquí, podemos ver en este cuadrito el aporte más importante de los árabes, o sea, lo más importante que ellos han creado y nos han dejado es obviamente el Islam, esta religión. Por ahí no vaya a ser que te pregunten qué significa Islam. Islam significa sumisión a Dios. Hablando de Dios, dime, ¿cuál es el único Dios que adoran ellos? ¿En qué Dios creen ellos? Los que practican el Islam. Alá. Muy bien, excelente, Ruth. Muy bien, Alá, muy bien, por ahí también. Claro, aquí debemos tomar en cuenta nosotros, muchachos, lo siguiente también. Mira. Recuerden que a todas aquellas personas que practican esta religión, a todos aquellos fieles, se les llama musulmanes, ese es el nombre, musulmán. Y musulmán significa resignado, no te vayas a olvidar. Eso es lo que significa musulmán, ser musulmán. Ahora, la influencia, el Islam influye o recibe influencia tanto del judaísmo como también del cristianismo. Y no te olvides que la era musulmana o la era islámica se inicia con la égira. Pregunta importante. La égira, ¿qué viene a ser? ¿Se acuerdan ustedes o no? Ya se han olvidado seguro, ¿ver? Ya se han olvidado seguro. ¿Qué fue la égira? A ver, chicos, ¿qué fue la égira? La égira fue el momento en el cual Mahoma hizo esta gran migración, esta huida de la ciudad de Meca a la ciudad de Medina. Eso es considerado para los musulmanes como el año cero. Por ejemplo, para los católicos o para los cristianos en general, ¿cuál es el año cero? El año en que nace quién. El año en que nace quién, chicos. Jesús, pues. Ese es el año cero. Para los musulmanes, el año cero es es el momento en el cual Mahoma realiza la égira. Es decir, escapa de la ciudad de Meca a la ciudad de Medina. No te vayas a olvidar. Aparte de esto, los árabes practican los 5 pilares. Así como de repente para los católicos existen los 10 mandamientos, para los árabes existen los 5 pilares del Islam. 5 pilares, sí. El primer pilar y el más importante, ¿cuál es? A ver, la fe, creer únicamente en qué Dios, Alá, y respetar al profeta Mahoma. No te vayas a olvidar de esto. Pregunta, a ver si me vas a decir, ¿Mahoma es el único profeta de los árabes, del Islam o no? ¿Sí o no? ¿Es el único profeta o no? ¿O hay varios? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Es el único o hay varios, muchachos? Piensen. Muy bien, por ahí Jimena me dice el único, por ahí Marcalaya me dice el único. Muy bien, Ruth me dice el único. Se equivocaron, chicos, no es el único. Hay varios profetas. Es el principal profeta. Muy bien, Jeremías. No, pero no es el único. O sea, no es el único, no. Por ejemplo, para ellos, Jesús, Moisés, Abraham son también considerados profetas. ¿Me entiendes? ¿Qué, profe? ¿En serio? Sí. Jesús, Abraham, Moisés, por ejemplo, Jacob, son profetas. Pero el principal profeta es Mahoma. ¿Ya? No te olvides. También otro principio es orar 5 veces al día en dirección a la Meca. En dirección a la Meca. También ayunar en el mes de Ramadán.
El mes de Ramadán, para los que de repente no conozcan esto, el mes de Ramadán coincide justamente con el mes de abril para nosotros. Entonces, ellos guardan ayuno durante el mes de abril. Es decir, durante 40 días, ellos no van a poder ingerir alimentos. Durante el día solamente pueden consumir ¿qué? Agua. Durante la noche está permitido que consuman alimentos ligeros, como frutas, por ejemplo. Saben que, por ejemplo, los musulmanes, los árabes, consideran que la carne de cerdo, el cerdo es un animal impuro y por lo tanto ellos no consumen la carne de cerdo. Es una de sus costumbres. También está esto, miren, dar limosna a los pobres. Para los musulmanes hay que brindar apoyo a los desposeídos. Es por eso que ellos tienen dentro de sus enseñanzas, tienen la idea, ¿no? De la práctica de la limosna, no te vayas a olvidar, practicar la limosna. Y obviamente esto de aquí es sumamente importante, peregrinar a la Meca. ¿Qué significa esto de peregrinar a la Meca? Todo musulmán, una vez en la vida al menos, tiene la obligación de ¿qué? De visitar la ciudad de la Meca, que es la principal ciudad sagrada, ¿recordarás tú? Claro, la principal ciudad sagrada, la Meca, no te vayas a olvidar. Hay otros preceptos, sí, pero que ya no son pilares, como por ejemplo la yihad o la guerra santa. ¿Estás dispuesto a morir o estás dispuesto a matar en nombre de Alá a los infieles? O sea, a aquellas personas que no practiquen la fe islámica. Y también, miren, está prohibido para ellos representar la figura humana en el arte. Ellos no pueden representar las figuras humanas, mucho menos la figura de Mahoma o la figura de Alá. No te vayas a olvidar de esto. Mucho menos esas figuras. ¿Qué más? También tenemos el Corán. ¿Qué es el Corán, profe? Hemos dicho, es el libro sagrado, es como la Biblia para ellos, significa recitación, y aquí están las normas de vida que debería tener, por ejemplo, todo musulmán. ¿No? No te olvides, aquí están todo lo que el arcángel Gabriel, ¿no? Supuestamente le terminan revelando a Mahoma. Bueno, también es importante tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cómo se llama esta ciudad? La ciudad donde se ubica este templo, esa es la mezquita de la Meca. Disculpe, esa es la ciudad de la Meca y esa es la mezquita de la Kaaba. No se olviden, esa es la principal ciudad sagrada de los árabes. Por otro lado, miren, este es el texto sagrado. ¿Cómo se llama? Corán. No te vayas a olvidar, el texto sagrado se denomina el Corán. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de la administración de justicia, podemos decir lo siguiente. A los gobernantes, ¿no? A los jefes políticos y también religiosos, que son los sucesores de Mahoma, se les da el nombre de califas, chicos. ¿Qué se le llama? Califas, no te vayas a olvidar. Se les da el nombre de califas. Debajo del califa tenemos nosotros al gran visir. Profe, ¿quién es el gran visir? Es parecido al primer ministro, chicos, para que me entiendas. Muy parecido al primer ministro. Y también tenemos al emir. Profe, ¿quién es el emir? El emir, para que me entiendas, es el gobernante de una provincia. Ese viene a ser el emir. Es la persona que gobierna una provincia del califato, una provincia del imperio árabe. Ahora, la sociedad también estaba dividida. Miren, en la sociedad árabe habían tres grupos. Estaban, por ejemplo, los llamados, miren, estaban los llamados muslim. Los muslim, por ejemplo, son personas que nacieron en Arabia, pero que no son, que a la vez son musulmanes, practican la fe. Ellos, por ejemplo, pueden ocupar el ejército. Y ellos están exonerados de, por ejemplo, pagar la actividad comercial, y ellos están exonerados del pago de la... O sea, practicar el comercio libre. Repito, son nacidos en Arabia y son musulmanes. Pero ¿quién más están? Están los mawalís. Pero que se han convertido al Islam, o sea, han aceptado formar parte de la religión islámica y creen en Alá. Ellos son los mawalís. Ahora, ten cuidado con ellos, con los dhimmi. ¿Quiénes son ellos? Son personas que no nacieron en Arabia. Sí, porque ahora, quiero que por favor prestemos atención en este punto. ¿Cuáles son los otros aportes de los árabes a la historia?
por ejemplo, ¿qué aporta, profe? En la matemática, ¿no? Yo sé que tú te encanta este curso, ¿verdad? Ellos adoptaron, miren, los números arábigos. Los números arábigos son los números que tiene que ver. Presentación del cero, mira lo que hicieron ellos. Van a utilizar el cero y lo van a unir a los números que ellos normalmente habían creado y van a dar así diversas operaciones matemáticas. Van a crear esto, el álgebra. Son creadores del álgebra, muchachos. Entonces, por ahí preguntan, ¿no? ¿Dónde se creó el álgebra? Pues eso. Además, en ciencias, ellos, por ejemplo, desarrollaron bastante la alquimia. La alquimia se puede entender como la protoquímica o el antecedente a la química, chicos. Recuerden, ellos buscaban algo que se llamaba elipsis de la vida. Elipsis de la vida, ¿sí? Una bebida que supuestamente te daba la vida eterna, así como también buscaban la piedra filosofal. Pero espera un ratito, ¿qué cosa es esto de la piedra filosofal? Es una piedra mágica que era capaz de convertir cualquier metal en oro, sobre todo el plomo en oro. Buscaron, buscaron, buscaron y no encontraron ni el elipsis de la vida ni la piedra filosofal. Pero lo que sí lograron ellos, muchachos, y eso atento por favor, lo que sí lograron es descubrir diversos elementos químicos, así como también lograr aleaciones o mezclas de elementos. Eso es un aporte para los futuros, el futuro, por ejemplo, desarrollo de la química. Por eso es que ellos son los creadores de la alquimia o protoquímica. Ahora, por otro lado, es importantísimo también destacar su aporte en medicina. Por ejemplo, los árabes fueron muy, muy fármacos. ¿Qué se llama fármacos? A ver, ¿qué cosa vienen a hacer los fármacos, muchachos? ¿Médicos? ¿Cómo? Medicamentos. Los medicamentos, excelente. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando tú eras niño, te enfermabas? Tus padres compraban un medicamento que venía en botellita con una cucharita, consumías, era un líquido. ¿Cómo se llamaba eso? Árabe. A ver. Muy bien, si tú le quitas la J, ¿qué dice? Árabe. Árabe. Eso es creación árabe, chicos. Eso es creación árabe. ¿Qué, profe? Sí, el jarabe lo inventan ellos. También aportaron mucho, por ejemplo, en la oftalmología, o sea, en el desarrollo del estudio de qué, del estudio de la salud humana. La oftalmología, ¿qué estudia, chicos? Vamos, dime, ¿qué estudia? A ver, rápido, dime, ¿qué estudia? Muy bien, claro, muy bien, excelente. Oye, también practicaron ellos la destilación del alcohol. El alcohol, sí, el alcohol que mucho ahora se está utilizando, ¿no? Para contrarrestar, obviamente, ¿no? La expansión o la difusión de la pandemia del COVID-19 fue utilizado con mucha fuerza durante la época árabe, no te vayas a olvidar. Y destacó sobre todo un personaje, Avicenas. Avicenas estudió, por ejemplo, a los griegos, estudió los tratados de medicina de la antigua Grecia, y gracias a eso se convirtió en el principal médico de los árabes. Y en arquitectura, eso también es importante, miren, en arquitectura los árabes crearon, por ejemplo, los arcos en forma de herradura, crearon, por ejemplo, las cúpulas, adoptaron la cúpula del Imperio Bizantino, por cierto, y crearon los arabescos, son adornos. Ya lo vamos a ver por aquí, ahora voy a proyectar la imagen de los arabescos. Ahora, una de las cosas que debemos tomar en cuenta también son los tipos de construcciones, las mezquitas, por ejemplo, que eran templos. Miren por aquí, tengo esta mezquita. ¿Cómo se llama esta mezquita, chicos? Vamos, yo ya varias veces ya te he mostrado la misma imagen. ¿Cómo se llama la mezquita? Kaaba. Este es el templo o la mezquita de la Kaaba, donde se ubica en la ciudad de la Meca. Muy bien, excelente. Miren aquí otro. Esta es la mezquita de la Roca.
de la roca, profe. ¿Te acuerdas que yo te dije que supuestamente para los musulmanes Mahoma muere en Medina, pero su alma hace una teletransportación a Jerusalén, se posa sobre una roca y después de esto el alma de Mahoma asciende al cielo donde está Alá? Pues ellos llevaron esa roca que era considerada sagrada y la colocaron aquí en la cúpula de esta mezquita, aquí. Pero se llama la mezquita de la roca. ¿Dónde queda esto, profe? En Jerusalén. Esto se ubica en Jerusalén, no te vayas a olvidar. Y ahora quiero que veas esto. ¿Qué es eso, profe? Son dos construcciones más de los árabes. Tenemos, por ejemplo, cuidado, atentos con esto, tenemos el Alcázar. En el Alcázar, profe, ¿qué cosa es esto? Es un palacio, como pueden ver aquí, un tipo castillo. Este es el Alcázar de España, ¿no? Este es el de Segovia, está ubicado en España. Y esto, miren, este es la Alcazaba de Granada. ¿Qué es esto, profe? Es una especie de fortaleza militar al interior de una ciudad. Eso es, por ejemplo, la Alcazaba de Granada, ubicada también al sur de España. Importante, ¿ah? Fortalezas, ¿no? Palacios y templos. Hablando de templos, también es importante que conozcas esto. Esta imagen nos muestra parte de lo que viene a ser la mezquita de Córdoba en España. La mezquita de Córdoba en España, sí. Dime, ¿por qué destaca esta mezquita? Por el uso masivo de qué. ¿Qué es esto, chicos? Arcos, arcos. Las construcciones árabes, ¿cómo estaban decoradas? La decoración de estas construcciones se hacía en base a esto, a los llamados arabescos. ¿Sí? Los arabescos, miren, hay tres tipos de adornos, son mosaicos. Pueden ser diseños geométricos, pueden ser los arabescos que tienen forma de flores o de hojas, o puede ser la caligrafía, o sea, diseños en mayólica que representan escritura árabe. Finos adornos para decorar sus construcciones, chicos. Profe, ¿y en filosofía qué hicieron ellos? Bueno, estudiaron bastante la filosofía del griego Aristóteles. No te vayas a olvidar, estudiaron la filosofía de Aristóteles. Y en literatura, los árabes crearon un libro basado en varios cuentos. Ese libro se titula Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches. De repente tú has escuchado la historia de Aladino y la lámpara maravillosa, Ali Baba y los 40 ladrones, ¿no? De repente has escuchado de Simbad el marino. Ya todas estas historias fantásticas de los árabes, estos cuentos, se ubican en Las Mil y Una Noches, una obra anónima cuyo autor se desconoce. Y por último, chicos, para acabar con los árabes, tenemos que conocer también el derecho. En el derecho destaca un libro llamado la Sunna. ¿Sunna? ¿Qué significa Sunna? La Sunna es un libro que está conformado por aquellas palabras, aquellos dichos o aquellas acciones que Mahoma dio en vida. Ya no te vayas a olvidar. Si Mahoma decía una frase, una acción, decía de repente por aquí un dicho, emitía algunas palabras, todo eso está agrupado aquí en Sunna. Es un libro complementario al Corán. Y es así, chicos, como terminamos nuestra clase de árabes. Por favor, quiero que ahora saquemos el libro. Por favor, vamos a sacar el libro, muchachos. Abrimos el libro. Ya, a ver. Muy bien, muchachos. Ahí está. Ya está, muy bien. Pregunta número uno. Pregunta número uno nos dice, el Islam, religión del mundo árabe creado por Mahoma, significa, a ver, ¿qué significa Islam? ¿Qué significado tiene? A ver, ¿qué marcamos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué marcarías tú? Islam significa sumisión a Dios. Eso es lo que significa la palabra Islam, sumisión a Dios. ¿Ya? Muy bien, marcamos 1E. 2. La pregunta número 2, chicos, dice, de los siguientes enunciados señale cuáles se les pueden relacionar con los árabes. A ver, destacaron en la producción literaria de Ramayana. ¿Ellos crearon el Ramayana? No, este es un libro de la India, esto es falso. Mahoma es considerado como el primer profeta y único profeta de Alá en la tierra. ¿Sí? ¿Es el único? No, hemos dicho que no era el único. Claro, es falso.
Desarrollaron la alquimia o protoquímica, verdadero. Las matemáticas crearon el álgebra, verdadero. Sí. El calendario islámico se inicia con el desarrollo de la égira. La égira es la huida o la migración de Meca a Medina. Claro, es el año 0. Muy bien. La respuesta es 3, 4 y 5. La respuesta es la C. Marquemos, por favor, el día, ¿no? No vaya a ser que, chicos, les piden en cualquier momento, sobre todo en la semana de repaso, que me muestren sus libros marcados, ¿no? Así que vamos marcando los libros. Marquen, por favor, los libros. 3. Los preceptos fundamentales de la religión árabe son conocidos con el nombre de pilares del Islam. El más importante, ¿cuál es el pilar? ¿Cuál es esto de los 5 pilares o los 5 principios? ¿Cuál es el más importante? A ver. La fe. La fe en La Alá y fe en, en el Dios. muy bien, y Mahoma su profeta. Excelente. La respuesta es la D, pues, ¿no? Muy bien. La respuesta es la D ahí. Listo. Sigamos. Pregunta número 4. Gracias. Pregunta número 4. La comunidad islámica era conocida con el nombre de uy. A ver, ¿cómo se le llama a la comunidad islámica? Eso no les había dicho. Pero a la comunidad islámica se le llama UMA. UMA significa Unión Mundial Musulmana Árabe. Eso significa UMA. Ahí está. Vamos ahora con la pregunta número 5. Dice, la arquitectura árabe, los templos eran llamados fácil. Los templos como Kaaba, ¿no? Como de la roca, ¿verdad? ¿Qué eran? ¿Cómo se llamaban? Mezquitas, ¿ya? Mezquitas, no te vayas a olvidar. Marquemos ahí, mezquitas. 6. En el mundo islámico, Sharia, ¿qué significa Sharia? La Sharia es un código de leyes. Un código, chicos. Es un código de leyes para aplicar justicia. Muy bien, la respuesta es la A. Excelente. Excelente, la A. 7. El rápido proceso de expansión que desarrollaron los musulmanes puede ser explicado por, a ver, ¿por qué se expandieron rápidamente ellos? A ver. La D. La respuesta sería la C. La C, profesor. Los otros imperios, como el imperio bizantino y el imperio de los persas sasánidas, estaban débiles. La respuesta es la C. El arte musulmán se caracteriza por, a ver, vamos, fácil. ¿Cómo? ¿Qué marcamos aquí, chicos? ¿La E? No, seres mitológicos, ¿no? La D. La D, destacar los retratos. No, está prohibido hacer imágenes de Mahoma y de Alá. No puede ser esa. Está prohibido eso, chicos. La C. Entonces, La C, prohibir. Sí. Claro, La C, prohibir que imágenes de prohíbe. Alá y de Mahoma. La respuesta es la C, claro. Claro, acuérdense Ay, de eso, profe, me por olvidé favor. que no se podía eso. Estaba prohibido. ¿Eh? Uy, imagínate, tú estás viviendo ahí y ser un musulmán. Uy, imagínate, el castigo es quemar tu casa. Ahí está. 9. Los árabes fundaron ciudades en la península ibérica, o sea, en lo que hoy es España, que llegaron a ser densamente pobladas y económicamente muy prósperas. De ellas, las más importantes, ubicadas al sur hemos mencionado varias al sur, ¿verdad? Como Córdoba, Sevilla y Granada, ¿no? Falta aquí otra más, Cádiz. Aquí la respuesta es la E. Salamanca la fundaron en la zona norte, ¿ya? Por eso no puede ser la A. Toledo ya existía antes, por eso no puede ser la B. Y Asturias está en el norte y es una ciudad fundada por los cristianos. Y Aragón también está al norte. La respuesta de aquí es la E. Muy bien. Sigamos. 10. Caudillo musulmán a quien se le atribuye la derrota y conquista del reino visigodo. Este fue Tarik, pues. Tarik derrotó al rey Don Rodrigo en la batalla de Guadalete, no te olvides. Luego los árabes quisieron vencer a los francos, pero fueron derrotados en la batalla de Poitiers. Muy bien, chicos, así es como termina nuestra clase. Muy bien.
pueden ingresar a su evaluación diaria. Vamos a ver, activamos la cámara, los que han apagado, hay varios que han apagado su cámara, chicos, por favor, actívenla nuevamente, entren a su evaluación diaria, a ver, cualquier cosa me avisan, por favor. Ujú. Vamos, tienen 13 minutos para avanzar, ¿sí? Ujú. Lean, no se demoren, no la piensen mucho. Ujú. La respuesta en la 10 era, a ver, la letra, la letra B, la letra B. ¿En la 9 cuál era, profe? La E, la última, la E, la última opción. Ujú. Chicos, vamos activando la cámara. Hay varios que no han activado su cámara. Ujú. ¿Pudieron ingresar, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, vamos, apúrense. Quedan 11 minutos, 10 minutos. Profesor, le envié. Ok, muy bien, Pomalia. Muy bien.
Muy bien, Jeremías, muy bien. Muy bien. Cuatro minutos, chicos. Muy bien, Marcalaya, muy bien. Dos minutos, chicos.
Ya, celoso, ¿no? Pero tienes pocos tiempos. Muy bien, chicos. Me despido, cuídense bastante. Que tengan un buen día, ¿no? Hasta luego, muchachos.